Bueno, vamos a empezar con lo que es el AMEF. El AMEF es una de las herramientas de lo que es la calidad. El AMEF es una herramienta y es la única que su metodología es proactiva. Eso quiere decir que evita que todos los errores y las fallas lleguen hasta lo que es el final. Entonces, antes de que empiece el error, este ya como que los evita. Bueno, el AMEF consta de 9 pasos, de los cuales voy a estar explicando a continuación. Y por último, mi compañero José va a hacer una explicación de todos los pasos que yo he mencionado. Entonces, empezamos. El paso número 1 se nos menciona que como tal es diseñar este diseño, lo que es el AMEF, que es simplificado a esta tablita. Aquí lo menciona que es el cuadro 19.1, que es el análisis de modos y efectos de falla. Este consiste en lo que son las actividades del proceso, el modo de fallo, posibles causas y los posibles efectos. También vamos a tener lo que es una puntuación, que esta se va a clasificar en tres, que más adelante lo voy a estar mencionando en uno de los pasos. Y también vamos a tener lo que es el índice de probabilidad de riesgo, que este nos va a determinar cómo se considera la situación. Bueno, el paso 2 consiste más que nada en definir un proceso que consideremos de alto riesgo. Como estamos hablando del área de la salud, pues nos enfocamos principalmente a los pacientes. Entonces, dependiendo de la situación en la que se está hablando o se quiere considerar lo que es el AMEF, vamos a presentar un, lo que es un proceso de alto riesgo para poder desglosar posteriormente cada una de sus secuencias. En el paso 3, más que nada vamos a convocar lo que es un equipo multidisciplinario, el cual para expresar lo que son diferentes cosas o circunstancias que uno pueda analizar para prevenir lo que es este posible error al final de toda esta situación. En el paso 4 vamos a tener más que nada lo que es el realizar una descripción gráfica de la situación de la que estamos hablando. En el paso 5 vamos a determinar lo que son las fallas, las causas y los posibles efectos. En ese vamos a tener lo que son las actividades del proceso, el modo de fallo, las posibles causas y los efectos. Entonces, aquí de la situación de alto riesgo que hemos considerado desde el paso 2, vamos a empezar a subclasificarlos. Bueno, a partir del paso 6 se nos menciona lo que es el registro de los datos. Ese principalmente vamos a tener la puntuación, las tres clasificaciones que mencioné en un principio, teniendo como frecuencia, que es la F, vamos a tener lo que son 4 puntos, siendo de mayor a menor lo que es la situación, al igual que en la escala numérica. En la frecuente, que es de 9 a 10, la ocasional de 7 a 8, infrecuente de 5 a 6 y lo que es el remoto de 1 a 4. Esto dependiendo de las veces con las que se pueda suscitar una situación o un posible factor de riesgo. La gravedad que puede presentar esta situación, ya sea catastrófico, que es de 9 a 10, una gravedad mayor de 5 a 8, si es una gravedad moderada de 3 a 4 y si es una gravedad leve o menor, que es de 1 a 2. Y la OD, que es la oportunidad de detección, si esta le podemos como que frenar a tiempo, va a ser con una incidencia baja de 9 a 10, moderada de 7 a 8, ocasional de 5 a 6 y si es alta de 1 a 4. En esta situación de la oportunidad de detección se invierte la escala numérica de mayor a menor con lo que es la subsecuencia, ¿no? Y bueno, en la escala 7 vamos a tener más que nada el cálculo de lo que es el índice
de probabilidad de riesgo. Una vez que hemos presentado nuestra clasificación según el detonante que se esté presentando, ya sea en la frecuencia, como en la gravedad, como en la oportunidad de detección, vamos a hacer una simple multiplicación del resultado de la frecuencia por la gravedad, por lo que es la oportunidad de detección. Y aquí es donde se obtiene el índice de probabilidad de riesgo o lo que es el IPR. Ahora, en el paso 8 más que nada es el análisis de todos esos datos pues reunidos, toda esta información para poder ver si hay alguna solución o alguna mejora. Y el paso 9 más que nada es el establecer las medidas de prevención o como que alarmas que nos puedan ayudar a buscar mejorías y evitar todas estas posibles causas que se puedan presentar a largo plazo. Bueno, pues ahora pasaremos con nuestro ejemplo de lo que viene siendo la MEF. En este caso nos vamos a basar en un protocolo para el manejo y uso de medicamentos. De tal manera que anteriormente debimos cumplir con los puntos anteriores que comenta mi compañera para la elaboración de lo que viene siendo la metodología de este tipo de esquemas o de tablas. Esta es una técnica, como se menciona, es una técnica de análisis productivo en la cual vamos a tener que elegir un área en especial para poder realizar nuestro campo de estudio. Es decir, en este caso, como les comenté, este protocolo pues básicamente pues es el manejo y uso de medicamentos, en la cual para que podamos diseñar este tipo de esquema, anteriormente debimos haber analizado los posibles riesgos que podemos encontrar en el área de la salud. De tal modo que para poder desarrollarlo hay que hacer un proceso y encontrar las posibles fallas y posibles gravedades que pueden llevar a conllevar lo que viene siendo las situaciones que se presentan en el área de atención. De tal manera que para la elaboración de este cuadro como tal tenemos lo siguiente. En este caso hablamos del protocolo para el manejo y uso de medicamentos, en la cual nos vamos a basar en la actividad en proceso, en el modo de fallo, la posible causa, los posibles efectos, la puntuación que se va a dividir en fallas, gravedad y oportunidad de detención a lo que vienen siendo las actividades en proceso. Y por último, el índice de probabilidad de riesgo. Ahora bien, les explicamos nuestro protocolo. En este caso, este contenido lo sacamos de la Subdirección de Enfermería en lo que es México para la elaboración de este esquema. Actividad en proceso. Básicamente, en este caso es la elaboración de la prescripción médica, en la cual hay un encargado que que va a realizar todos estos procesos. En este caso sería el médico en turno, de tal manera que a modo de fallo ponemos como dos puntos, que básicamente es el error en la valoración y con también error en la redacción de la prescripción de la receta médica. Estas posibles causas, pues básicamente puede ser una de ellas que el médico en turno no revisa bien el historial clínico del paciente y receta algún medicamento erróneo, o simplemente no toma en cuenta los datos anteriores y receta algún medicamento que pueda afectar más lo que viene siendo la patología del paciente. Así como también la falta de comunicación con los siguientes trabajadores, como lo que vienen siendo los médicos, los camilleros, etcétera. Aquí ya hay que trabajar en conjunto para que se realice de buena manera todo este proceso de manera adecuada. En los posibles efectos que nos pueden llegar a tener estos errores o estas fallas, pues básicamente el servicio va a ser inadecuado con base a los medicamentos necesarios. Es decir, si hay un error desde una prescripción médica o una valoración, el médico está encargado de hacerlo de la manera correcta para que no sucedan estos fallos. Vamos a la puntuación. Nosotros le pusimos en este caso un 7 en lo que viene siendo al fallo, en gravedad 6 y la oportunidad de detección 5, lo que nos lleva a un índice de probabilidad de riesgo que es de 210 IPR. Pasamos con el siguiente punto, que viene siendo la transcripción de la prescripción médica. Aquí ya entran como encargados los jefes de enfermería, de tal manera que vamos a poner como modos de fallo lo que viene siendo el error en la impresión del formato, que ya viene siendo un poco más de la parte administrativa en encargados de
la documentación de los pacientes. Así como también algo muy importante que muchas veces los pacientes se pueden quejar, el cambio de turnos, de tal manera que las posibles causas van a ser que el médico encargado no realice una buena prescripción médica al momento de redactar su diagnóstico o redactar su receta médica. Y como segundo punto, hablamos de lo que viene siendo la prescripción de la mala gestación de cambios de turno. Es decir, a una falta de comunicación como se ve en el turno anterior, vamos a tener diferentes complejidades con respecto a la atención de los pacientes. En muchas de las ocasiones sucede de que los trabajadores en turno no dejan una buena redacción de lo que ya hicieron y el medicamento que les toca a los pacientes, y esto puede llegar a ciertas confusiones, de tal manera que nos va a llevar a los posibles efectos. ¿Qué es lo que va a causar este tipo de falla? Pues básicamente puede causar un error en el suministro de medicamentos hacia el paciente, y esto puede ser una negligencia muy grave. Entonces, vamos a la puntuación. En fallas vamos a ponerle que es un 5, en la gravedad un 8 debido al tipo de área que se está realizando, y la oportunidad de extensión sería un 6. Posiblemente en este caso el índice de probabilidad de riesgo sería de 240 IPR. Ahora bien, pasamos con el siguiente punto, que viene siendo el suministro de medicamentos. Si vamos viendo bien esta tabla, vamos desde que es la valoración del médico, la parte de la prescripción médica para la receta del paciente, el suministro de medicamentos, y por último lo que viene siendo la prescripción o la recepción de medicamentos, hasta llegar a lo que viene siendo su suministro hacia el paciente. Ahora bien, vamos al surtimiento de lo que viene siendo los medicamentos. El modo de fallo, de tal manera, pues básicamente requerimiento de varias solicitudes de medicamentos, que en este caso pudiera ser como posible causa que el médico en turno no dejó la receta como tal, o hubo un error en la prescripción médica, etcétera. Así como también tenemos como posible fallo o modo de fallo el traslado de medicamentos. Esto ya es por parte de la empresa que se encarga de surtir los medicamentos, y de tal manera que vamos a encontrar las posibles causas lo siguiente: la falta de personal en la farmacia que no se suministra, y entonces llegan a caer en posibles entregas de medicamentos que no son los indicados con respecto a la receta médica, y es ahí cuando el enfermero en turno debe de recibir los medicamentos tal cual a la receta, y se encarga de que todo eso se cumpla de manera adecuada. Por ejemplo, ahora vamos con la confusión de medicamentos, que es lo que se comentaba. A los cambios de turno es más que nada relacionado a los cambios de turno, debido a que en este caso, pues, suceden ciertas retracciones o ciertos inconvenientes que pues pueden llegar a un error. Vamos a la puntuación, las posibles fallas, que es un 9, que es muy frecuente. Riesgo o gravedad, básicamente 9 es un nivel muy alto, porque pues ya ahí se manejan en ocasiones con medicamentos que son fuertes en de acuerdo a sus dosis, y requiere una dosis exacta para no causar alguna alteración en el paciente. En la oportunidad de detección ponemos 4, pues, debido a que pues básicamente es muy común que suceda debido a la falta de comunicación. Ahora, lo que viene siendo el índice de probabilidad de riesgo, vamos con 324 de IPR. Y por último tenemos la recepción de medicamentos. En modos de fallo vamos a hablar de los vales o las solicitudes erróneas, es decir, que no se presentan los vales adecuados, entonces se retrasa para la recepción de medicamentos. Y ahora también tenemos como posibles fallos una mala administración en cuanto al almacenamiento de lo que vienen siendo los medicamentos. Ya puede ser que lleguen con malas condiciones, o que estén caducas, o medicamentos erróneos. Las posibles causas a esto básicamente son los retrasos a las prescripciones médicas. ¿Esto a qué quiere decir? En muchas de las ocasiones no hay un médico encargado o no hay un jefe en turno que realice las inspecciones con respecto a los medicamentos que se le van a suministrar a los pacientes, y de tal manera la falta de personal en el área. En una ocasión, pues básicamente sucede de que los médicos salen a comer o a hacer una diligencia o tienen una junta, y entonces debería quedarse alguien a cargo.
Y por último tenemos la falta de inventariado o chequeo correcto de caducidad de los medicamentos y las posibles efectos que estos pueden llegar a causar, pues es básicamente que tengamos medicamentos caducados y eso sería muy riesgoso para el paciente, que tengamos reacciones secundarias a lo que viene siendo el medicamento y de igual manera la falta de medicamento. Esto es muy común en los grandes hospitales. Y entonces vamos a la puntuación, que básicamente sería de fallas en 8, gravedad en 8 y oportunidad de detección sería en 4. Esto nos lleva a un posible índice de probabilidad de riesgo de 256 IPR. Pues bueno, este sería nuestro modelo AMEF para la cual intervenir e identificar los posibles fallos o posibles causas que nos lleven a posibles fallos para que esto se pueda reducir de tal manera que una vez que tenemos el índice de probabilidad de riesgo, podamos irlo reduciendo conforme a sus puntuaciones de fallos y gravedades, de acuerdo a las faltas o fallos que realiza el personal del área. Todo esto con la mejora de una mejor calidad de atención en los diferentes hospitales